¿Alguna vez ha tenido la sensación de que alguien en su propia familia esconde algo que puede cambiarlo todo? No estoy hablando de un secreto tonto, sino algo tan profundo, tan pesado que si saliera a la luz, podría destruir no solo la confianza, sino también los lazos que teóricamente deberían mantenernos unidos. Crecí creyendo que la familia era sinónimo de protección, amor incondicional, pero la vida se propuso mostrarme que no siempre es así. Mi nombre es Laura, y tengo un hermano mayor, Rafael. Desde la infancia, nuestra relación nunca ha sido fácil. No era solo esa rivalidad infantil que vemos en cualquier casa. Era diferente, más fría, más lejos. Siempre me miraba como si fuera una molestia, como si mi presencia interrumpiera algo que quería mantener intacto. Y por mucho que intenté acercarme, siempre había una barrera invisible entre nosotros. Con el tiempo, me di cuenta de que esta barrera no era solo emocional. Había algo en él, algo extraño, que nadie parecía comentar. En las reuniones familiares, si preguntaba demasiado sobre el pasado, el clima cambió. Surgieron silencios sin mano, se ve cruzados, y de repente alguien cambió de tema. Era como si hubiera una regla no resuelta. No muevas lo que está en silencio. Pero cuanto más me dije que no me moviera, más sentía que necesitaba entender. Debido a que no era solo curiosidad, era una sensación incómoda y casi física que una mentira muy bien contada se mantenía viva durante años. Rafael, por otro lado, parecía tener una confianza casi arrogante. Siempre se ha puesto como el hijo ejemplar, que nunca se pierde, lo que merece todo. Y extrañamente, mis padres reforzaron esta imagen. Incluso cuando cometió errores que me habrían costado castigos duros, crecí tratando de ser visto mientras él ya lo había servido todo. Esto ha generado dentro de mí un peso difícil de explicar, una mezcla de injusticia y humillación que me acompañó durante años. Pero lo que todavía no sabía era que este sentimiento tenía una razón mucho más seria de lo que imaginaba. Poco a poco, comenzaron a aparecer pequeños signos. Una conversación interrumpió cuando entré en la habitación. Un cajón cerrado que nadie abrió. Papeles viejos almacenados como si fueran tesoros prohibidos. Y cada vez que me acercaba demasiado a la verdad, venía la misma frase: déjala, Laura, es cosa del pasado. Traté de ignorar, seguir con mi vida, fingir que era solo paranoia. Pero ¿sabes cuándo parece conspirar la vida para que lo descubra? Eso es exactamente lo que pasó. En un momento en que no esperaba, un cambio me puso algo que nunca podría imaginar. Y es extraño decirlo, pero en ese momento me di cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, sobre Rafael, sobre mí, era solo una ilusión cuidadosamente construida. Si te digo lo que encontré, tal vez nunca vuelvas a confiar en tu propia casa. Es como si de repente, todas esas historias de traición, herencia en disputa, secretos mantenidos en 7 llaves y venganza silenciosa que solo vi en telenovelas, se habían convertido en mi vida real. Me vi en medio de una red de mentiras, donde cada hilo tirado reveló otro aún más podrido. Y créeme, lo que estoy a punto de compartir no es solo sobre Rafael. Se trata de lo que sucede cuando la verdad está enterrada durante años, alimentada por mentiras y protegida por el silencio de aquellos que deberían amarte, porque, detrás de las puertas cerradas de mi casa, había una historia que nadie ha tenido el coraje de contar hasta ahora. Crecer en esa casa era como vivir en un escenario donde el guión ya estaba escrito incluso antes de que yo naciera. Rafael siempre ha sido el protagonista. Era libre de cometer errores, hablar, decidir, y cualquier resbalón fue rápidamente olvidado o abrumado. Daniel y yo, mi otro hermano, parecíamos vivir en la debilidad de esta figura idealizada. Cada vez que luchaba por obtener algún reconocimiento, era como si el brillo fuera inmediatamente borrado por la inevitable comparación. Rafael faría mejor. Rafael siempre ha sido responsable. Rafael nunca dio trabajo. Estas frases, llamadas casi automáticamente, dieron forma a una infancia donde su autoestima fue constantemente medida por su gobernante. Daniel, a su vez, llevó una renuncia silenciosa. No trató de competir, pero me di cuenta en sus ojos una mezcla de cansancio y retirada. Era como si hubiera aceptado que, en esa dinámica, nunca tendría un espacio real para ser visto. Ambos aprendimos temprano que luchar por la atención era inútil, pero cuando me sentí enojado, se reunió. Aún así, hubo momentos en que nos miramos y sabíamos que estábamos pensando lo mismo. Había algo mal allí. No era solo la preferencia de un niño, no era solo esa desigualdad, lo que muchos dicen que es normal entre los hermanos. Era algo más profundo,
como si Rafael tuviera un pase gratuito para cosas que serían impensables para nosotros, y las señales estaban en todas partes. Pequeño, sutil, pero constante. Documentos que desaparecieron misteriosamente del cajón de mi padre y reaparecieron días después sin explicación. Conversaciones interrumpidas tan pronto como yo o Daniel estuvieron en la habitación. Looks rápidos y cambiados entre mis padres y Rafael, cargado de peso que no entendía, pero sentí. Hubo días en que me desperté en medio de la noche y escuché voces en la cocina, bajas, urgentes, como si fuera algo que no pudiéramos ser escuchado por nosotros. Cuando me acercaba, el silencio cayó de repente, y todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, mi desconfianza se convirtió en un hábito. Comencé a ver más, notando los detalles que una vez me escaparon. Rafael recibió sobres que nadie explicó, una llave que siempre llevaba en su bolsillo, pero no parecía abrir nada en casa. Un día, cuando ayudé a mi madre a ordenar el armario, encontré una caja bloqueada por el bloqueo. Me lo sacó de la mano rápidamente, diciendo que eran viejas cosas sin importancia, pero vi la forma en que temblaba y me marcaba. Daniel no habló mucho sobre eso, pero se dio cuenta de que también tenía preguntas sin respuesta. En raros momentos, cuando estábamos solos, dejó un comentario u otro. ¿Has notado que todo lo que involucra a Rafael nunca puede ser cuestionado?, dijo una vez, sin mirar a mis ojos. Estuve de acuerdo, y estábamos en silencio, porque sabíamos que hablar demasiado podría ponernos en una posición aún peor. Las comparaciones y el favoritismo dieron forma a mi mentalidad. Crecí creyendo que necesitaba demostrarme todo el tiempo, que cualquier error mío se usaría como una justificación para ponerme a continuación. Esta presión constante me hizo desarrollar una obsesión con la verdad. Necesitaba entender la razón de ese tratamiento desigual. Necesitaba saber cuál era la verdad oculta que mantuvo a Rafael blindado por cualquier consecuencia. Y cuanto más buscaba, más me di cuenta de que no era solo una cuestión de personalidad o simpatía. Era una elección consciente, un pacto silencioso que parecía unir a mis padres y Rafael contra cualquier intento de romper este equilibrio injusto. No sabía cuál sería el impacto de descubrir que estaba oculto, pero sabía que una vez que salía la verdad, no sería nada más como antes. Fue en este punto que mi vida comenzó a transformarse. Mis pequeñas decisiones, anteriormente sin importancia, han tenido peso. Me volví más atento, para mantener mentalmente cada detalle, cada oración dictada a la mitad, cada cambio de asunto repentino. Estaba configurando un rompecabezas que, hasta entonces, nadie parecía querer ver completo. El cambio comenzó con algo simple, una visita inesperada, una persona que nadie en la familia quería ingresar a esa casa. Ese día, sentí que las paredes llevaban más que fotos y recuerdos, llevaban secretos que estaban a punto de moverse, e inevitablemente chocarían con todo lo que pensé que sabía. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mucho más cerca de descubrirlo de lo que imaginaba, incluso sin estar seguro de que estaba preparado para lidiar con las consecuencias. Todavía recuerdo el día en que todo comenzó a cambiar irreversiblemente. Daniel, mi verdadero hermano mayor, simplemente desapareció. No había despedida, no había una carta, ni siquiera un mensaje mal escrito que intentaba justificar la ausencia. Era como si se hubiera evaporado, y en cambio, Rafael se hizo cargo de un espacio que no era suyo, como si ya estuviera esperando esta oportunidad. Durante el día, fue tratado como el protector de la familia, el más escuchado en las decisiones, el propietario de las llaves, las contraseñas, los sujetos que se resolvieron anteriormente entre mis padres y Daniel. La transformación fue rápida, y para mí, aterradora. Era como si todos a su alrededor aceptaran ese intercambio sin dudas. Nadie parecía querer entender dónde estaba Daniel o por qué se había ido. Las conversaciones fueron cortas, cargadas de un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Yo, todavía joven, me sentí completamente impotente ante ese cambio. En el fondo, había algo que me dijo que su desaparición no era simple o ingrávida, pero cada vez que intentaba hacer preguntas, recibía miradas que me empujaban de regreso a mi lugar, el que no debería entrar. Fue en este momento que sucedió algo que nunca pude borrar de mi memoria. Una tarde, cuando el sol casi se estaba poniendo, bajé al patio trasero y vi a Rafael curvado cerca del barril de metal que mi padre solía quemar hojas secas. El olor era diferente, no era humo de hojas o ramas. Me acerqué sin ruido y vi que los papeles fueron consumidos por el fuego, algunos con sellos, otros con escritura a mano. Me miró por un momento.
una mirada rápida y fría, y luego regresó a los papeles, como si estuviera decidido a reducir todo a las cenizas. No dije nada, y yo tampoco. Pero ese momento fue grabado en mí, como un mensaje silencioso de que estaba sucediendo algo muy mal. Después de ese día, su control sobre la casa solo creció. Comenzó a decidir dónde se utilizaría el dinero, que podría o no vendirse, que tenía acceso a ciertos documentos. Vi todo, y sentí que mi familia se estaba convirtiendo en algo que ya no reconocí. Era como si hubiera una verdad oculta que todos pretendían no ver, y Rafael era el guardián de esta mentira. El impacto de esto en mí fue brutal. Comencé a cuestionar todo, mi confianza en las personas, la forma en que los lazos de sangre se presentaban como inquebrantables, incluso la imagen que tenía de mi propia casa. Cada día, la distancia entre nosotros aumentaba, y entendí que para él era solo una pieza más pequeña en el tablero que controlaba. Estaba claro que las decisiones que tomó no eran proteger a su familia, sino para protegerse, y algo que no quería salir. Con el tiempo, pequeñas inconsistencias comenzaron a revelarse. Los negocios que sabía que eran de Daniel se anunciaron como Rafael. Los bienes que alguna vez fueron motivos de conversación entre mis padres desaparecieron sin explicaciones. Cuando pregunté, recibí respuestas vagas, o peor, nadie respondió. El silencio se convirtió en una regla, y aprendí que en esa casa el interrogatorio significaba convertirse en un problema. Aún así, había una parte de mí que no podía conformarse. Algo en mi mentalidad ha cambiado. Comencé a observar más, escuchando conversaciones que no se dirigieron a mí, buscando pistas en gestos y reacciones. Quería entender por qué de repente la figura de Daniel había sido borrada, como si nunca hubiera existido. Y más que eso, quería entender cuál era la conexión con lo que vi en el patio trasero. Rafael parecía cada vez más cómodo en ese papel de jefe. Su seguridad no era solo quien tenía el control, sino que sabía que nadie tendría el coraje de enfrentarlo. Y en cierto modo, tenía razón. Todos parecían preferir adaptarse al nuevo orden para arriesgarse a abrir heridas que pudieran cambiar todo. Pero no pude. Llegué conmigo la sensación de que la verdad estaba allí, respirando bajo todas esas mentiras, esperando el momento adecuado para salir. Y a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que si alguien trajera este cambio, esta inevitable consecuencia, sería yo. Todavía no tenía suficiente evidencia, pero había algo que nunca podría borrar. El recuerdo de lo que vi en ese patio trasero, y por mucho que tratara de intimidarme con silencio, me dio ganas de profundizar. Lo que no imaginé fue que, siguiendo este instinto, abriría puertas que cambiarían todo lo que pensaba sobre mi familia, Rafael, e incluso la desaparición de Daniel. Y dado que estas puertas se abren, no hay forma de cerrarlas nuevamente. Rafael siempre ha tenido su vida en su regazo. Posteros rápido, muy rápido. Si bien todavía trataba de entender cómo pagar mis propias facturas, él ya viajaba a lugares que solo conocía para fotos, comprando propiedades y mostrando una vida perfecta, como si fuera el retrato perfecto del éxito. Para la familia, él era el hijo ejemplar, el que hizo todo bien, que merecía cada logro. Estaba orgulloso de las conversaciones, el nombre que siempre estuvo acompañado de elogios. ¿Y yo? Yo fui quien hizo lo que pude, el que tenía un buen corazón, pero nunca estuvo cerca de su nivel. En medio de todo, estaba Daniel, un primo lejano para algunos, un amigo de la infancia para otros, pero para mí, alguien con quien tuve una conexión extraña e inexplicable. La historia oficial era simple. Daniel había traicionado la confianza de la familia. Nadie entró en detalles, pero las oraciones siempre estaban cargadas de desprecio. Él eligió desaparecer, dijeron. Le dio la espalda a aquellos que siempre lo ayudaron. Con el tiempo, esta versión se convirtió en una verdad absoluta para todos. Nadie se preguntó nunca. Nadie investigó nunca. La mentalidad era clara. El tema estaba muerto y enterrado. Confieso que también acepté esta narración. No fuera del mal, sino porque era más fácil creer eso que enfrentar las preguntas que nadie quería responder. Era cómodo, seguro, cómodo. Hasta que sucedió algo. Y cuando digo algo, no hablo de un pequeño detalle. Fue un evento tan expectado que rompió la línea recta que siguió mi vida. Era como si una puerta que ni siquiera supiera que existía había estado abierta delante de mí. Todo comenzó con una llamada que, a primera vista, parecía común. Una persona que no he visto durante años, hablando de manera vacilante, como si medir cada palabra sea una cuestión de vida o muerte. Casi colgué, pensando que fue solo otro intento de rescatar viejos lazos, pero luego escuché el nombre Daniel
y todo se detuvo. Esa conversación duró menos de 5 minutos, pero el impacto fue devastador. Lo único que estaba claro es que la versión que me dijo toda su vida era solo una trama conveniente. Y por primera vez me encontré frente a la posibilidad de que Rafael, el intocable, el impecable, tuviera más que ver con esta historia de lo que podía imaginar. Desde ese momento, nada más tenía sentido. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse en mi mente, como piezas de un rompecabezas que nunca se había ajustado. Pequeños comentarios que antes de ignorar, aumentaron de peso. Parece intercambiado durante las reuniones familiares que ahora parecían llevar mensajes silenciosos. Incluso los gestos que encontré inocentes comenzaron a convertirse en signos de algo mucho más grande. Lo más inquietante fue darse cuenta de que, mientras Rafael brillaba, Daniel fue borrado de todas las formas posibles. Las fotos antiguas desaparecieron, las cartas se descartaron, e incluso las historias en las que había participado contaban como si nunca hubiera existido. Era una transformación calculada, no solo sacarlo de la escena, sino hacer que todos crean que merecía este olvido. Y en el fondo, comencé a entender que no eran solo diferencias familiares o un error aislado. Se trataba de control, sobre las decisiones que cambiaron la dirección de más de una vida y sobre una verdad oculta que fue cuidadosamente enterrada para proteger quién estaba en la cima. La consecuencia de esto no fue solo la ausencia de Daniel, sino la construcción de una mentira tan sólida que nadie se atrevió a jugar. El teléfono sonó en medio de la tarde, y apenas respondí. Estaba ocupado, distraído, tratando de no pensar en los últimos eventos, pero al otro lado de la línea, la voz grave del asistente del hospital hizo que mi corazón se disparara. Ella me preguntó si era el pariente de Rafael, y antes de que pudiera entender por qué, lanzó una frase que me roció. Había un problema con sus documentos. El sistema muestra otro nombre y otra fecha de nacimiento vinculada al registro. Durante unos segundos, pensé que lo había escuchado mal. Pregunté 2 veces, como si mi insistencia pudiera hacer cambiar la respuesta, pero no cambió. Así es. Rafael, el hombre que siempre vivió como ejemplo, tenía su propia identidad relacionada con otra persona. El tono del asistente dejó en claro que este no era un simple error de escritura. Fue serio. Sentí un resfriado en mi grano, como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Mi cabeza comenzó a girar, tratando de entender lo que significaba. ¿Por qué sus documentos estarían vinculados a otro nombre? ¿Quién era esta otra persona? Y especialmente, ¿qué más se estaba escondiendo detrás de esta conexión? Me quedé para no mostrar pánico, pero dentro estaba la sensación de que una bomba acababa de explotar. Porque si ya había señales de que Rafael no era el que todos pensaban, ahora había una prueba concreta, registrada, con fecha y hora. Y en ese momento, sabía que la línea que separaba lo que pensaba que sabía de la verdad real se había roto, y a partir de ahí, nada más sería como antes. Esperé a que llegara a casa, y mi corazón estaba golpeando tanto que parecía que iba a denunciar mi ansiedad incluso antes de abrir mi boca. No quería rodear. Lo miré a los ojos y solté de inmediato. El hospital llamó. Dijeron que sus documentos están vinculados a otro nombre y otra fecha de nacimiento. ¿Qué está pasando? Rafael se congeló por un segundo, como si el cerebro necesitara tiempo para procesar la pregunta. Pero pronto llegó la fuerte respuesta, cargada de indignación ensayada. Esto es absurdo. Debe haber sido un estúpido error en el hospital. ¿Realmente vas a escuchar un sistema defectuoso? Su voz subió y las palabras comenzaron a llegar rápidamente, como si quisieran enterrarme antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Pero su ira no tenía la energía limpia de aquellos que están siendo perjudicados. No fue esa indignación genuina que surge cuando alguien es acusado sin ninguna razón. Era diferente. Detrás de cada palabra había una tensión que nunca había visto en ella antes. Era como si la preocupación no limpiara su propio nombre, sino para evitar que me acercara demasiado a algo que escondió. Se levantó, comenzó a caminar por la habitación, haciendo gestos, acusando al hospital de incompetencia, como si crear una tormenta de palabras pudiera distraerme de lo que realmente importaba. Pero con cada gesto, con cada desviación de la apariencia, la certeza creció dentro de mí. Rafael no solo estaba molesto, tenía miedo, y no era temor al error, era miedo a la verdad. Mantuve esa conversación con Rafael como un secreto mío. No le dije a nadie, ni a mi madre, ni a los pocos amigos en los que todavía confiaba. Sabía que si quería respuestas, tendría que actuar solo. Comencé discretamente, visitando notarios,
solicitando copias de registros antiguos, pidiendo información como si estuviera resolviendo algún tema burocrático. Al principio, nada parecía huir de lo normal, hasta que comencé a cruzar las fechas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Justo después de la desaparición de Daniel, Rafael presentó una solicitud para cambiar los documentos. El proceso fue complejo, y no fue una actualización simple. Había usado datos que no superaban los originales, otros números, otra fecha de nacimiento, casi como si creara una nueva identidad dentro de la suya. La coincidencia con la desaparición de Daniel era imposible de ignorar. Continué tirando del hilo, y un nombre comenzó a aparecer en diferentes documentos y registros. Marcos. No era relativo, no apareció en ninguna foto familiar, pero estaba presente en los documentos más importantes de este intercambio. Descubrí que era abogado, pero no encontré casi nada en él. Sin cargo fijo, pocos registros públicos y una historia profesional llena de brechas. Era como vivir en las sombras, emergiendo solo para resolver casos que no podían surgir. Cada vez que vi el nombre de Marcos vinculado a Rafael, la sensación de que estaba moviendo algo mucho más grande aumentó. Ya no era solo un error en el hospital. Se trataba de una red de decisiones calculadas, una transformación de la identidad hecha en el mudo y atada por alguien que parecía saber exactamente cómo borrar las pistas. Y cuanto más avanzaba, más estaba claro que, para entender lo que realmente le sucedió a Daniel, tendría que averiguar quién era Mark y cuál era su verdadero papel en esta historia. Sabía que confrontar a Rafael volvería a ser inútil. Ya había erigido un muro demasiado alto, y cualquier intento directo solo lo haría cerrar aún más. Así que decidí actuar de otra manera, en silencio, con calma y estrategia. Pasé semanas reuniendo todo lo que tenía: copias de documentos, registros notarios, fechas que se ajustan a piezas de un rompecabezas prohibido e incluso transcripciones de conversaciones que podrían parecer banales para cualquiera, pero juntos revelaron un patrón claro. Cuando pensé que tenía suficiente material para levantar sospechas sin dejar mi llamada obvia, busqué a un primo lejano que también era abogado. Siempre ha sido discreto, alguien que sabía cuándo habla y especialmente cuando se calla. Le di todo y le pedí solo una cosa: mover un proceso silencioso, sin que mi nombre apareciera, al menos hasta que fuera inevitable. Él entendió, y desde ese momento, el equipo comenzó a girar sin que Rafael se diera cuenta. Meses después, llegó la llamada. Rafael fue llamado a testificar. Al principio, todavía tenía confianza, tratándolo como una formalidad sin importancia. Pero durante los días, su postura ha cambiado. La mirada segura dio paso a una tensión que estaba tratando de disfrazar. Con cada pregunta formulada, parecía que una capa de la fachada perfecta estaba desanimando, revelando algo que pasó años tratando de esconderse. Y estaba programado para la audiencia que todo sucedió. El tribunal estaba lleno, no curioso, sino de personas que están directa o indirectamente involucradas en eso. Cuando se llamó al nombre de Rafael, entró, evitando el contacto visual con todos. Observé desde lejos, sintiendo el peso de cada segundo, pero luego se abrió la puerta en la parte inferior de la habitación, y en el momento en que vi esa silueta, el aire parecía desaparecer del lugar. Era Daniel. No tenía prisa, ni con expresión de odio. Caminó lentamente, mirando a Rafael no con un deseo de venganza, sino con una calma que decía más de lo que cualquier grito podría. Daniel estaba vivo, y en ese momento estaba claro que el silencio que llevó durante tantos años había llegado a su fin. Ya no necesitaba esconderse, y su presencia allí, el día en que Rafael tendría que responder por todo, era suficiente para convertir la historia del final. Cuando todo terminó, no había abrazos, ni lágrimas de perdón. No había reconciliación, había justicia. Rafael enfrentó las consecuencias de lo que hizo, y Daniel finalmente pudo respirar de la sombra que lo ahogó durante tanto tiempo. Lo que más me marcó no fue su caída, sino la certeza de que la verdad siempre encuentra una forma de aparecer, incluso cuando parece enterrada para siempre. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la familia puede ser el puerto más seguro, pero también puede convertirse en el lugar más peligroso que existe. Porque cuando la traición proviene de quien debería protegerte, el dolor es mucho más profundo y la cicatriz nunca desaparece por completo. La diferencia es elegir si lleva el peso de este silencio para siempre o tiene el coraje de romperlo. Si ha vivido o escuchado algo como esto, compártelo en los comentarios. Y si esta historia te ha arrestado aquí, deja el gusto y suscribimos.
Aquí contamos lo que muchas personas prefieren esconder.